Gracias, Vincent, por esta introducción. Entonces, efectivamente, yo estaba en Normandía, uno de los pioneros de la horticultura, el único vivo. Inventamos este concepto un día alrededor de una mesa. Teníamos en la idea de activar una serie de palancas técnicas para cambiar nuestras prácticas agrícolas. Y lo que nos pareció que mejor correspondía a lo que buscábamos hacer era esta noción de suelo vivo. Entonces voy a intentar en 20 minutos, es muy corto, explicarles por qué el suelo está realmente vivo y por qué, de hecho, debemos considerarlo como tal y también por qué, desde el momento en que lo consideramos como tal, realmente como un ser vivo, eso modifica enormemente nuestras prácticas agrícolas. Y también modifica enormemente los resultados que obtenemos en el campo, la eficiencia energética, la eficiencia ambiental, la eficiencia nutricional. Bueno, eso no se dice, pero no importa. El resultado nutricional, ¿por qué? Desde el momento en que consideramos el suelo como algo vivo, eso cambia completamente nuestra perspectiva sobre la agricultura y nuestro oficio. La primera observación que habíamos hecho era bastante simple, es que si miramos la naturaleza, de hecho, si tenemos demasiada agua, lo vivo no se desarrolla muy bien. Lo vivo que nos interesa, la producción vegetal, porque en los océanos hay muchísima vida, pero no hay lechuga que crezca en el océano. Entonces, si hay demasiada agua, eso no corresponde del todo a lo que nosotros queremos hacer. Si hace demasiado frío, tampoco funciona. Lo sabemos, somos horticultores, tenemos que instalar invernaderos para cultivar verduras de verano que necesitan calor. Si hace demasiado calor, demasiado seco, tampoco funciona. En cambio, si estamos en un intervalo de temperatura, de humedad, ¿correcto? De repente sucede algo absolutamente mágico, es que todo crece. Todo comienza a crecer enormemente. Es una observación simple, podemos hacerlo todos los días. El bosque crece, el borde de las carreteras, eso crece. Todo eso crece, excepto que hay algo muy interesante en eso, es que crece absolutamente solo. No hacemos nada, basta con esperar y crece. Eso plantea muchas preguntas. En particular, ¿por qué nosotros, en la agricultura, no basta con mirar crecer el trigo? ¿Por qué no nos quedamos en nuestra silla y luego el trigo no crece? ¿Por qué, por ejemplo, estamos obligados a trabajar la tierra? ¿Por qué compramos tractores de 400 caballos, arados, cultivadores, arcos rotativos, etcétera? ¿Para qué sirve realmente esta práctica? ¿Por qué ponemos fertilizantes? Un bosque de robles. Nunca nadie ha venido a poner fertilizantes. Nunca nadie ha venido a trabajar la tierra. Y sin embargo, el bosque crece muy bien por sí solo. ¿Por qué hacemos rotaciones? Hoy en día se nos habla mucho de las rotaciones, ¿no? Como si fueran a mejorar el rendimiento ambiental de la agricultura. ¿Hay que hacer rotaciones? No creo que la naturaleza se divierta moviendo las cadenas cada 10 minutos, o cada año, o cada 2 años, cada 5 años, diciendo, mira, un año voy a poner un manzano, al año siguiente un roble, porque voy a hacer una rotación. No hay rotación en la naturaleza, no funciona así. Hay evoluciones ecológicas, hay etapas ecológicas, hay formas de evolución, pero no hay rotación. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos hacer rotaciones? Y un montón de otras prácticas, por ejemplo, ¿por qué hacemos compostaje? No hay personas que se diviertan en el bosque recogiendo todas las hojas, haciendo un gran montón de compost y poniéndolas de nuevo al pie de los árboles. Eso se maneja solo, se hace solo. ¿Por qué también nuestra agricultura contamina? ¿Por qué contamina? Si les digo que el bosque y la pradera no contaminan, que proporcionan agua limpia, no es verdad. Al 100%, 100%, pero al 98% es verdad y eso no va a sorprender. Nadie. Entonces, ¿por qué de repente estamos obligados a hacer todo esto? Obtenemos contaminación, obtenemos muchos problemas ambientales, somos grandes consumidores de energía, mientras que la naturaleza nos ofrece un modelo que no tiene absolutamente nada que ver, funciona absolutamente todo, solo... Excepto que, problema, la naturaleza no produce naturalmente trigo ni lechugas. La siguiente pregunta que nos hicimos fue cómo hacer crecer lechugas, trigo, árboles frutales, respetando lo mejor posible este modelo de la naturaleza, que crece por sí solo. Esa ha sido nuestra línea directriz. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo vivo y plantearnos la pregunta, ¿realmente el suelo está vivo? Resultó para nosotros que el problema provenía principalmente de ahí, es que tanto consideramos muy bien que una planta de trigo es un ser vivo, que una lechuga es un ser vivo, que un árbol es un ser vivo, tanto el suelo realmente está vivo, no necesariamente tiene un interior como un ser humano, como una planta. Nos cuesta definir sus contornos y sus límites, y sobre todo nos cuesta ver su actividad, porque en realidad tal vez ocurre en un tiempo más prolongado, y entonces tal vez nos cuesta un poco entender en qué es vivo o no lo es,
Así que una experiencia de pensamiento bastante simple. Aquí, en esta foto, todo ha sido fabricado por el ser humano. Sabemos fabricar eso. Si ponemos suficientes ingenieros a trabajar con máquinas, etcétera, lograrán fabricar absolutamente todo lo que hay ahí. En cambio, si te pongo ahí en el bosque y te pido que fabriques algo que hay, en esta imagen te pido que fabriques una hoja, te pido que fabriques una rama, eso no tiene ningún sentido. Eres incapaz de fabricar un árbol. No puedes tomar trozos de ramas, clavarlos entre sí, ensamblarlos para hacer un bosque. Vemos entonces que hay, sin embargo, fundamentalmente algo extremadamente diferente entre lo vivo, ya que nosotros mismos, con nuestras tecnologías, aún hoy, somos incapaces de fabricarlo desde cero. Mientras que en este supermercado somos capaces de fabricar la totalidad de lo que hay. Y por una buena razón, nosotros, nuestras tecnologías consisten. Entonces, he enumerado una serie de verbos que están relacionados con nuestras tecnologías, con nuestras maneras de producir las cosas. Entonces, para fabricar objetos nosotros clavamos, atornillamos, fundimos, pintamos, cerramos, fresamos, torneamos, tenemos toda una serie de acciones así. Por otro lado, la naturaleza, ella no funciona para nada así. Son acciones que no tienen nada que ver. Si te diviertes intentando atornillar una rama a un tronco de árbol, no es así como se fabrica un árbol, no funciona de esa manera. Lo que intento decirles es que son dos tecnologías completamente diferentes. Entonces, a veces es un poco engañoso. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla. Son bien trozos de madera que hemos pegado, prensado, comprimido. Pero hemos hecho una tabla, no hemos hecho algo vivo. Sin embargo, si tomo la tabla y la dejo pudrirse en el suelo, volverá a ser viva, en cierto sentido, porque se descompondrá, alimentará una cadena alimentaria. Pero si esta tabla fuera de plástico, no funcionaría. Así que tenemos dos tecnologías muy diferentes y eso nos puede permitir preguntarnos si el suelo, efectivamente, está vivo o no. Entonces, esto es algo bastante conocido en el mundo agrícola. Es que si hoy tomas un suelo agrícola normal, muy trabajado, con tasas de materia orgánica bastante bajas, digo normal porque es la norma hoy en día, muchos suelos agrícolas son así, y lo pones en agua, entonces es la foto arriba, a la izquierda, y bien, 30 minutos después, es la foto abajo a la derecha. ¿Se convierten en lodo? Entonces, si te preguntas, especialmente sobre el origen de las contaminaciones agrícolas, no busques mucho más lejos, tienes el 90% de la respuesta en estas dos fotos. Hoy en día, la contaminación agrícola, nos hablan de la química, nos hablan de un montón de cosas, pero la razón principal de la contaminación agrícola está ahí. Está ahí. Entonces, la de la derecha también la puse. Bueno, no encaja muy bien en el orden de mi presentación, pero es un suelo en el que puse compost. Y vemos que tampoco funciona. Así que también habrá que hacerse preguntas sobre el compost. Como les decía, en la naturaleza nadie se divierte haciendo grandes montones de compost para nutrir los árboles. Eso se hace solo, de una manera ligeramente diferente. Así que, aquí les hago una pregunta muy simple. ¿Conocen algún ser vivo que no resista al agua? ¿Un ser vivo que se derrita y muera en cuanto llueva, por ejemplo? Encuéntrenme un ejemplo de un ser vivo que no soporte absolutamente el agua. Ah, no, al contrario, la lombriz tierra. Un ser vivo, le pones una gota de agua, explota, empieza a sangrar mucho, discúlpenme, pero en realidad no hay ninguno, evidentemente. El agua está extremadamente ligada a la vida y todos los seres vivos son resistentes al agua. Entonces el suelo, así que eso es nuestros suelos. Vemos eso en todas partes. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón profunda de eso? Si tomo, por el contrario, tipos de suelo natural, un suelo de pradera, lo pongo en agua, espero 7 días, no 30 minutos, sino 7 días, el terrón de tierra no se ha movido en absoluto, no se ha disuelto. Podríamos medir si ha habido difusiones. Entonces, efectivamente, hay un poco de materia, con oligoelementos, nitratos, etcétera, que se difunden un poco en el agua, pero en realidad muy poco. Un suelo de bosque es exactamente lo mismo. Bueno, ahí no pude tomar un buen terrón porque está lleno de raíces, así que en cuanto sacamos el terrón, se desintegra un poco. Los suelos, naturalmente, también son resistentes al agua, poseen esta misma propiedad de lo vivo de resistir al agua, y por una buena razón, porque si se transformaran en barro con cada lluvia, sería muy complicado para la naturaleza tener un suelo estructurado, aireado, con actividad biológica dentro, etc. Por lo tanto, es una de las propiedades fundamentales de los suelos, que es común con lo vivo.
es ser resistente al agua, de cierta manera. No voy a profundizar porque, de hecho, si realmente quieren entender, es lo que estamos tratando de hacer en nuestras formaciones. Si realmente quieren entender por qué los suelos resisten al agua, es bastante complicado, hay que hacer física cuántica, hay que estudiar un montón de cosas, son mecanismos bastante complejos, pero fundamentalmente se puede observar muy fácilmente. Y nosotros, eso es lo que hemos tratado de reproducir en nuestros suelos agrícolas, suelos que resisten al agua, y hemos hecho un montón de mediciones. Y curiosamente, el 98% de la contaminación desaparece a partir del momento en que recuperamos esta propiedad de resistencia al agua, que es muy visual y muy simple de entender al final. Y para explicar eso, hemos inventado una receta. Es la receta de la contaminación. Y entonces decimos, para contaminar hago café. Si tomas un grano de café y lo pones en agua, disculpen, acabo de regresar de Mauritania, estoy un poco enfermo. Hay bacterias un poco extrañas allí, los suelos no están muy vivos y además hay bacterias un poco peligrosas dentro. Si tomas un grano de café y lo pones en agua, bueno, no se disuelve. ¿Por qué? Porque está estructurado en su base, estaba vivo, a pesar de que estaba cocido, mantuvo su estructura. En cambio, si lo mueles finamente y le pones agua, se convierte en café. ¿Por qué? Porque en realidad has destruido la estructura carbonada de lo vivo y has sacado todo lo que hay dentro, todos los aromas, etc. Y has hecho café. Si tomas un montón de tierra con un poco de trigo encima, le añades agua y lo pasas todo por la trituradora. Haces exactamente lo mismo, destruyes la estructura carbonada y haces una especie de café, porque está bien la estructura carbonada del suelo, la materia orgánica del suelo, que ayuda enormemente a esta resiliencia al agua. Hay un vínculo muy fuerte entre la materia carbonada del ser vivo que permite resistir al agua, estructurar el agua y hacer algo estable, a pesar de que tengamos precipitaciones recurrentes y por lo tanto permite evitar que todo lo que contiene lo vivo se vaya en el agua, en los acuíferos, etc. Entonces, eso es algo que también hemos entendido, que lo vivo son estructuras de carbono que hacen circular líquidos fisiológicos como la sangre, la linfa, la savia de los árboles, etc. Y en esta agua líquida circulan elementos solubles y a partir del momento en que desestructuramos esta estructura de carbono, todos los elementos solubles se van y ahí obtenemos contaminación. Nosotros, en la red de cultivo de suelo vivo, hemos aprendido a recrear esta estructura de carbono. Bueno, es un poco complicado. Podemos hacerlo de muchas maneras diferentes, pero para hacerlo muy simple, ponemos mucha materia orgánica en los suelos. Entonces, ahí, a la izquierda, tienes 1 kilo de tierra en el que hemos puesto un 10% de ramas trituradas, frescas, que han servido de alimento para redes alimentarias de hongos, bacterias, diferentes insectos y microorganismos. Esperamos 6 meses pacientemente. Así que dejamos el terrón húmedo, pero no empapado, y 6 meses después este terrón se volvió perfectamente resistente al agua. De hecho, todavía la tengo en mi granja, lleva 3 o 4 años en un recipiente y está sumergida. Entonces hay hierba que crece un poco encima. Hemos recreado un suelo vivo con gran parte de sus propiedades. Al principio era un terrón de tierra donde había muy poca materia orgánica y que se deshacía muy fácilmente en el agua. Entonces aprendimos a hacer todo eso, podemos hacerlo de muchas maneras diferentes. Les digo, podemos hacerlo con materia orgánica muerta, con coberturas vegetales, podemos hacer un montón de cosas. Aprendimos a hacer todo eso, pero también aprendimos a reconstruir biológicamente los suelos. Entonces, ¿qué sucede en esta reconstrucción biológica de los suelos? ¿Quién hace el trabajo en realidad? Porque no somos nosotros. No somos nosotros quienes nos divertimos abriendo cada hebra de arcilla, atrapando la materia orgánica dentro. ¿Quién hace el trabajo naturalmente en la naturaleza? Bueno, son esas cosas. Tienen aquí en el medio, abajo, redes de filamentos de hongos. Es importante saber que cada vez que pones materia orgánica fresca en el suelo, los hongos comienzan a comerla. Lo primero que hacen es tejer redes extremadamente densas de diversos filamentos, que son filamentos de carbono y que son resistentes al agua, estabilizando el suelo, estabilizando la tierra. La lombriz de tierra, efectivamente, hace un trabajo enorme, ya que es ella quien lleva la materia orgánica al suelo, es ella quien redistribuye la materia orgánica en los suelos. Las raíces de las plantas también inyectan carbono en el suelo. Y luego tienes todo un conjunto de microorganismos, ácaros, bacterias, toda una serie de insectos diversos que de hecho cuando se estudia su régimen alimenticio, su ciclo ecológico, pasan su tiempo haciendo siempre lo mismo. Es comer materia orgánica, difundirla en el suelo para construir el suelo y estabilizar el suelo. Y entonces son ellos los que hacen el trabajo. Yo no sé estabilizar un suelo,
Al igual que no sé fabricar un árbol en el bosque, al igual que no sé fabricar una hoja, no sé fabricar un suelo. Sin embargo, hay seres biológicos que saben hacerlo y es con ellos con quienes debo colaborar. Y entonces es ahí donde empezamos a entender la propiedad viva del suelo. ¿Y cómo vamos a poder trabajar con suelos vivos? Porque de hecho son todas esas criaturas que están en el suelo y que están vivas. Lo que también hay que entender es que lo vivo es una nanotecnología que organiza todo, desde lo infinitamente pequeño hasta lo macroscópico. Ustedes, cada uno de sus átomos, cada una de sus moléculas, su cuerpo, su organismo, lo ha reorganizado, átomo por molécula, para construirlos completamente. No hemos tomado grandes trozos de carne picada que hemos aglomerado uno tras otro para rehacer un músculo. Es realmente átomo por átomo, molécula por molécula, que han sido reconstruidos por su propio metabolismo. Y eso es una diferencia extremadamente fuerte entre las tecnologías llamadas vivas y no vivas. Es que lo vivo reorganiza todo, desde lo infinitamente pequeño hasta lo macroscópico. Y eso es muy importante entenderlo porque nos muestra la complejidad de lo vivo. Y el día en que nos preguntamos, ¿cómo vamos a mantener un suelo, trabajar un suelo, construir un suelo, mejorar un suelo, enmendar un suelo? Hay que entender que es una organización nanotecnológica extremadamente compleja y que tal vez es algo que nos supera un poco, y en particular nuestras herramientas modernas para trabajar los suelos. No son capaces de hacer este trabajo de organización desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande. Entonces, desde lo infinitamente pequeño, desde la bacteria hasta lo macroscópico, las raíces, los árboles, los seres vivos más grandes, macroscópicos, la vida pasa su tiempo organizándolo todo, al igual que ustedes están organizados desde la célula hasta un ser que mide casi 2 metros de altura y pesa casi 100 kilos. Molécula por molécula, átomo por átomo, la vida en el suelo, organiza el suelo. Y solo él sabe cómo hacerlo. Lo que es un poco perturbador en esta historia es que, de hecho, las reglas de funcionamiento de todo esto se nos escapan en gran medida y en algún momento debemos aprender a trabajar un poco a ciegas. Es decir, debemos comprender las grandes reglas, pero debemos dejar que todos estos seres vivos actúen, debemos dejarlos trabajar porque ellos hacen el trabajo mucho mejor que nosotros. Les aseguro, realmente mucho, mucho mejor que nosotros y hay que confiar en ellos. De hecho, lo que hay que hacer es entender su ecología, comprender cómo funcionan y cómo vamos a trabajar con eso. Lo que también quiero que entiendan es un poco provocador, obviamente, es que querer construir un suelo con este tipo de herramientas, ya sea con tracción animal o motorizado, con cientos de caballos de fuerza, no cambia mucho. Querer construir, querer estructurar, querer organizar, querer mejorar un suelo con esas herramientas, bueno, eso cuesta. Es exactamente la misma lógica que si dijeras, tomo un manzano, lo voy a triturar en pequeños pedazos y luego voy a esperar que eso me dé manzanas después. Cuando has usado herramientas así, ¿crees que a las lombrices les hace bien? ¿Crees que las redes de filamentos de hongos que a veces se extienden sobre cientos de metros cuadrados lo encuentran bien? ¿Crees que, por ejemplo, una lombriz de tierra, que tarda varios meses en cavar una galería muy organizada, que permite drenar el agua, etcétera, que cumple muchas funciones ecológicas? Esas herramientas, de hecho, no responden a ninguna ley de la biología, pero realmente, absolutamente ninguna. Cuando hacemos eso, les digo, no tiene mucho más sentido que tomar una planta, triturarla en pedazos y luego pensar, mira, tengo trozos de ramas trituradas, de manzanos, y con un poco de suerte me dará manzanas. Eso no se te ocurre. La pregunta es por qué no se nos ocurre que el suelo también está estructurado, también está organizado, porque entendemos bien que el manzano, en cuanto lo hemos triturado en pequeños pedazos, simplemente ya no funciona. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en triturar el suelo pensando que seguirá funcionando? Eso es el comienzo. Esta consideración, que es muy teórica, empieza a hacernos entender por qué de repente, cuando hemos trabajado los suelos, vamos a necesitar fertilizantes, vamos a necesitar trabajar todos los años, por qué empezaremos a tener contaminación y por qué comenzaremos a tener todos estos problemas. Entonces, ¿cómo funciona? De hecho, un suelo, ¿cuánto tiempo me queda? 5 minutos. ¿Cómo funciona? Un suelo funciona según algo muy, muy simple. Todos los seres vivos tienen una propiedad muy, muy simple, que es que comen. Ustedes necesitan dos cosas. Primero, necesitan que no los pasen por una trituradora, porque si no funciona mucho menos bien.
y necesitan una segunda cosa, que es comer. Entonces, ¿qué come un suelo? ¿El suelo siempre come lo mismo? Puede haber algunas pequeñas variaciones, pero el principio es extremadamente simple. Es que tienen la fotosíntesis arriba que hace crecer las plantas. Estas plantas, digamos que contienen energía carbonada, ustedes lo saben, las hojas, si están secas, arden, la madera, eso arde, eso contiene energía. Y en la naturaleza, ¿qué sucede con la totalidad de esta materia orgánica? Pues bien, cae al suelo. Las raíces muertas están en el suelo, las hojas en un bosque que caen al suelo, caen al suelo. Y entonces, ¿cuál es el papel del suelo? Es muy simple, es comer la totalidad de la materia orgánica del suelo, de alimentarse de ella. ¿Y qué hacen en el proceso? Estructuran el suelo, fabrican el suelo, organizan el suelo según las leyes que les son propias. Es tan simple como eso. Tenemos por encima del suelo las plantas que producen materia orgánica realizando la fotosíntesis y debajo el suelo que come, que estructura, que organiza. Fue una apuesta que hicimos hace unos 10 años, que consistía en decir que sí, dejo de destruir mi suelo con herramientas y lo alimento abundantemente en algún momento, debe volver a funcionar. Y cuando plante plantas sobre él, crecerán solas. Pues bien, les digo que eso funciona. La única pregunta que se plantea cuando uno es un practicante es cuánto tiempo lleva, cuánta materia orgánica. Debo poner en el suelo. En fin, hay que dimensionar las cosas. Porque si te doy una tonelada de arroz para comer todos los días, no va a ir muy bien. Si te doy un grano de arroz para comer todos los días, tampoco va a ir bien. ¿Cuánto comes en orden de magnitud más o menos todos los días? Vamos, digamos en materia seca. 500 gramos, 1 kilo. Eso es. Ese es tu orden de magnitud. No comes 100 veces más, no comes 100 veces menos. Hay días en los que eres un poco goloso, son las fiestas de fin de año, comes más. Pero ese es el orden de magnitud de tu ración. Entonces, la pregunta que surge cuando intentamos reflexionar sobre este ciclo ecológico es ¿cuánto come el suelo? Porque si respetas este paso, no puedes esperar que la actividad biológica del suelo funcione correctamente. Y entonces, otra pregunta subsidiaria. Si no le doy lo suficiente, ¿qué va a pasar? Y si le doy demasiado, ¿qué va a pasar? Ahí está, son preguntas muy simples a las que hemos respondido de esta manera y que nos ha permitido construir suelos agrícolas funcionales en los cuales las plantas crecen solas. Entonces, para simplificar, es el suelo el que nutre a la planta. Es él quien permite que la planta crezca y es la planta, cuando muere, la que permite nutrir el suelo y también, mientras está viva, ayuda bastante a estructurar el suelo. El problema que tenemos en el mundo agrícola es que nosotros hacemos esto, tenemos un ciclo y constantemente retiramos cosas de este ciclo para alimentarnos a nosotros mismos. También fue necesario para construir nuestros modelos cuantificar lo que sale del campo e intentar establecer una especie de proporción de decir, tenemos derecho a sacar tanto, pero no más. Tenemos un ciclo ecológico a cierta intensidad, tenemos derecho a tomar una cierta parte y el problema es que si tomamos demasiado ya no funciona. Fue necesario definir en nuestros sistemas lo que teníamos derecho a tomar y lo que estábamos obligados a dejar. Lo que entendemos a pesar de todo al observar este ciclo, lo que es bastante intuitivo, es que cuanto más intenso sea este ciclo, cuantas más plantas hagamos crecer, más habrá para alimentar el suelo y tal vez más podamos tomar para nosotros también. Entonces, lo que les proponemos de todos modos es un modelo agrícola, hay que entenderlo bien, es un modelo agrícola que busca maximizar constantemente la producción. Cuanto más intenso sea mi ciclo ecológico, más oportunidades tendré de tomar de mi campo sin deteriorar mi sistema. Eso plantea grandes preguntas, ya que hoy en día hay ciertos modelos agrícolas que nos dicen que para producir bien hay que producir poco. Nosotros decimos que no, para producir bien hay que producir lo más posible. No es mucho, es lo más posible, ya que eso es lo que hace la naturaleza también. El modelo de la naturaleza es producir constantemente lo más posible y solo produce bien. No tiene sentido decir que un bosque produce mal sus árboles, ¿entienden bien esta lógica? Entonces lo que sucede, se los doy, la cifra es bastante simple. En nuestros climas templados hay que lograr producir entre 20 y 40 toneladas de materia seca por hectárea y por año. Es decir, paja, hojas, raíces, exudados radiculares, para lograr alimentar un suelo. Y si no logran hacerlo, nosotros, es lo que hacemos en horticultura. Es decir, que nuestros vegetales no logran producir esta materia, pues la importamos de otro lugar. Y eso nos permite compensar y nos permite mantener vivos nuestros suelos
Y entonces, constantemente nuestros sistemas, ¿qué hacen? Se destruyen naturalmente, ustedes mismos si dejan de comer, las cosas irán mal, después de un tiempo van a decaer y el suelo come, se construye comiendo alimento. Y por lo tanto, hay que respetar este equilibrio del suelo, que es un equilibrio que todo ser vivo debe respetar también para mantenerse con vida. Gracias. Al final de sus razonamientos os surgieron dos ecuaciones. Creo que voy a detenerme ahí después. Dos ecuaciones, son muy caricaturescas, hay mucho que criticar, pero aún así permiten entender bien, en líneas generales, nuestro enfoque. Eso es, a grandes rasgos, el modelo agrícola que me propusieron cuando me establecí en la horticultura hace unos 10 años. Me decían, hay que trabajar el suelo. Al final, el suelo basta con poner un poco de química, un poco de fertilizante para que crezca. El problema es que, ecológicamente, eso corresponde a lo que llamamos un desierto. ¿Cómo definimos un desierto? Un desierto es simplemente un suelo que no es capaz de hacer crecer una planta por sí solo. Y esa es la definición de la mayoría de los suelos agrícolas. Entonces, si tomamos un prado, por ejemplo, crece solo, si le añadimos un poco de fertilizante, crece aún mejor, pero en general un prado todavía es capaz de crecer por sí solo, pero la mayoría de los suelos agrícolas que tenemos, si cada año no los trabajamos, si cada año no les ponemos fertilizante, son incapaces de hacer crecer correctamente, en buena salud, una planta. Y eso es la definición de un desierto, es un suelo que no es capaz de ser productivo. Y las dos razones de esta desertificación son el trabajo del suelo y la baja producción de biomasa. Ya he hablado un poco de esto. La desertificación de estos suelos trae una gran cantidad de problemas ambientales que están todos relacionados. De hecho, con esta ecuación termodinámica es siempre la misma. Tenemos suelos que se compactan, ya no son resistentes al agua. En cuanto llueve, se compactan. Ya no hay actividad biológica, obviamente, dado que ya no hay nada para comer. Por lo tanto, no podemos esperar que los gusanos de tierra se multipliquen, que los hongos se multipliquen cuando no tienen nada para comer. Hoy en día tenemos grandes debates sobre el clima. A mí me gustaría que observáramos un poco más de cerca el impacto de la presencia de las plantas en el clima. Acabo de regresar de Mauritania en particular y en pleno desierto. Conocí a alguien que está en pleno desierto. Entonces pueden ir a ver en Google Maps, se llama Bouti Limit. Está a Ospesa, a 150 kilómetros de la capital de Mauritania, Nouakchott. Entonces conocí a alguien que hizo una cerca muy grande en medio del desierto, en 350 hectáreas, creo, para evitar que los animales vengan a comer las plantas y los árboles, ya que allí de hecho el desierto avanza, porque los animales están constantemente comiendo. La vegetación, así que simplemente puso una cerca muy grande, esperó 10 años y el bosque está volviendo a crecer. Y lo ves en Google Maps, tienes una mancha completamente verde en medio de Mauritania, es simplemente porque pusieron una cerca y cuando vas a ese lugar, curiosamente, el clima es mucho mejor. Porque de hecho, el papel principal de las plantas es regular el clima, proporcionar sombra, captar la energía del sol. Y la cobertura vegetal, que deberíamos tener en todas partes de nuestros sistemas agrícolas, tiene un papel muy importante en la regulación del clima. Entonces, pérdida de materia orgánica, baja, reserva útil de agua. Cuanto más ricos son los suelos en materia orgánica, más pueden contener agua, almacenar agua, evitar especialmente las inundaciones, los deslizamientos, etc. Erosión de la biodiversidad. Entonces, habría mucho que decir sobre la biodiversidad, pero fundamentalmente la biodiversidad más interesante e importante está en el suelo. Y es precisamente porque ponemos mucho para alimentar el suelo que tienes, enormes redes tróficas que se desarrollan en el suelo y que brindan muchos servicios ecológicos, y el deterioro de la calidad del agua, obviamente se los mostré, poniendo terrones de tierra en el agua. Nosotros lo que proponemos es otro modelo que se basa en la maximización de la fotosíntesis, la maximización de la producción de biomasa de manera continua. No siempre lo logramos en todos los modelos. Por ejemplo, en horticultura, entendemos bien que un rábano de 18 días hace un poco menos de fotosíntesis que un roble centenario. No hay comparación, uno es más fuerte que el otro. Estamos de acuerdo, pero no obstante tendemos hacia eso, siempre tendemos hacia eso y tratamos de respetar estas reglas. Eso no significa que siempre lo logremos. Esto también nos planteará una serie de preguntas. Son muchas de nuestras plantas, son algunas de nuestras plantas realmente adecuadas para hacer una agricultura sostenible. Vamos a hacer una agricultura sostenible con rábanos de 18 días. Bueno, no tienes, mientras eso represente una parte muy pequeña de la superficie agrícola francesa, no va a plantear demasiados problemas. Pero, por otro lado, hay cultivos como el trigo, que representan una superficie agrícola muy grande. Y tal vez deberíamos cuestionarnos la manera en que hemos seleccionado los trigos. La manera en que hemos seleccionado los trigos permite realmente maximizar la biomasa y utilizar al máximo el potencial del sol. Entonces, el cese del trabajo del suelo, les he hablado de eso, y en general si respetan
Estas dos reglas, de una manera u otra, la fertilidad siempre regresa. ¿Y qué es la fertilidad? Es un suelo en el que plantas una planta y ésta crece, con la salvedad de que habrá que gestionar las malas hierbas. Eso va a ser un gran debate. Hoy en día tienen todos el debate sobre la química y los herbicidas. Es un debate en nuestro desarrollo técnico con qué vamos a deservar, ya que entienden bien, una vez más, que entre el roble centenario y la lechuga, en términos de competencia ecológica, es el roble el que va a ganar. Entonces, aunque tengamos suelos muy fértiles donde las plantas crecen muy bien, aún así necesitaremos herramientas de deservado potentes. Y entonces nos tocará a nosotros decidir cuáles son los buenos o no, ya que, como les he mostrado, no somos muy partidarios del uso del arado para deservar. Entonces, ¿qué nos queda como herramienta para deservar? ¿Cómo tendremos que hacerlo? Eso es todo. Gracias. Vincent, te devuelvo el micrófono.